del antebrazo. Para eso es muy importante que recordemos que el antebrazo está formado por dos huesos, un hueso medial que es el cúbito y un hueso lateral que es el radio. Estos huesos sabemos que están unidos por medio de una membrana interósea y aparte va a presentar dos articulaciones, una articulación superior llamada radiocubital proximal y una articulación inferior llamada radiocubital distal. Estas dos articulaciones son articulaciones clasificadas como articulaciones sinoviales tipo trocoide porque permiten movimientos de rotación del antebrazo. Estos dos huesos son huesos largos a los cuales, pues como ya mencionamos, le vamos a estudiar dos extremidades o epífisis formando articulaciones y a su vez estas epífisis van a formar hacia arriba la articulación del codo al articularse con el húmero, con la tróclea humeral y con el cóndilo humeral, y hacia abajo al articularse con los primeros tres huesos de la fila del carpo, que sería escafoide, semilunar, y bueno, el piramidal a través de un disco articular de manera indirecta articulado con la cabeza del cúbito. ¿Qué nos interesa conocer? Nos interesa conocer la disposición de los músculos en el antebrazo, y entonces vamos a hacer un corte transversal que estamos identificando de esta forma. Entonces, en el corte transversal vamos a identificar nosotros lo siguiente. Todo lo que estamos viendo nosotros aquí pintadito en color azul, todo esto es fascia y se va a denominar fascia antebraquial. Rodea a todos los músculos del antebrazo, pero esta fascia va a emitir dos tabiques, de los cuales puedo observar uno aquí, que sería un tabique que separa a los músculos de la región anterior de los músculos de la región lateral. Y si volteamos el modelo anatómico, vemos la región posterior, vamos a identificar un tabique que se va a insertar en el borde posterior del radio y que va a separar los músculos laterales de todos los músculos posteriores. Aquí en este modelo vamos a poder también identificar la membrana interósea, que bueno, para poderlo visualizar de una manera más sencilla, vamos a utilizar este corte a nivel de tercio medio del antebrazo aislado y lo veríamos aquí. Vean entonces ustedes aquí cómo viene la fascia del antebrazo, forma un tabique que separa los músculos de la región anterior de la región posterior, de la región lateral, perdón, y un tabique que separa los músculos de la región lateral de la región posterior. Vemos la membrana interósea uniendo a los dos huesos, al radio y al cúbito. Identificamos las caras anteriores respectivas del radio y del cúbito, la cara posterior respectiva del cúbito y del radio, la cara lateral del radio y la cara medial del cúbito. Identificamos los bordes lateral y medial respectivo de estos huesos, que llamaremos bordes interóseos, por estar inserta la membrana interósea. Y bueno, esta membrana interósea sirve para separar dos compartimientos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. Es importante estos compartimentos, sí, porque en el compartimento anterior vamos a identificar los nervios, que sería el nervio mediano y el nervio cubital, que se van a encargar de inervar los músculos de la región anterior, y el nervio radial, su rama profunda, que se va a encargar de inervar a los músculos del compartimento posterior. Y bueno, los músculos del compartimento lateral son inervados también por el nervio radial, pero por allá por su travesía del borde lateral del húmero, ahí donde se originan estos dos músculos, pues ahí se va a prestar ese punto de origen. Entonces, si nosotros vamos y vemos este modelo anatómico, vamos a poder identificar los músculos que se encuentran en el compartimento anterior. Vamos a identificar primero que nada que esto es medial, ¿sí? Y esto es lateral. Por lo tanto, vamos a ver aquí dos músculos muy importantes que están formando esta depresión, que se va a denominar fosa del codo. Entonces vemos a este músculo que tiene fibras oblicuas, denominado músculo pronador redondo. Vemos a este músculo llamado flexor radial del carpo, al músculo palmar largo y al músculo flexor cubital del carpo. Estos músculos tienen una característica
y su característica es que se van a originar en el epitróclea o epicóndilo medial del húmero. Entonces tienen el mismo origen, epitróclea. Por ahí el músculo pronador redondo tiene un punto de origen en la apófisis coronoides del cúbito, pero el resto se originan en la epitróclea. Estos músculos, el pronador redondo viene y se inserta sobre la cara lateral del radio, que bueno, si nosotros lo vemos en el corte que estaba proyectando, sería este corte. Vamos a identificar que el músculo pronador redondo, que es este de aquí, se va a insertar sobre la cara lateral del radio. Tenemos el músculo flexor radial del carpo, este de aquí. Este músculo flexor radial del carpo es un músculo que se dirige hacia la región lateral para insertarse sobre la diáfisis, la extremidad proximal, del segundo metacarpiano, y se le llama flexor radial porque va de medial a lateral y se inserta en el segundo metacarpiano. El músculo palmar largo es un músculo que no toma su inserción en hueso, sino que toma su inserción aquí en la fascia palmar. Y el músculo flexor cubital del carpo, este músculo flexor cubital del carpo que viene y se inserta sobre el pisiforme, que bueno, a diferencia de los músculos que hemos mencionado, el flexor cubital del carpo es un músculo que se va a insertar en el pisiforme y va a ser inervado por el nervio cubital. Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo son inervados por el nervio mediano. Entonces, yo tengo aquí mi mano y vamos a poder identificar que el músculo pronador redondo dirige la palma de la mano hacia atrás. ¿Sí? Es un músculo que activa las articulaciones radiocubitales. Ese es el músculo pronador redondo. Tenemos el flexor radial del carpo que flexiona la palma de la mano y aparte realiza abducción de la misma, una desviación lateral de la misma. Tenemos al palmar largo que se inserta sobre la aponeurosis palmar y flexiona la muñeca y tensa la fascia palmar. Y el flexor cubital del carpo flexiona la articulación de la muñeca y la dirige en aducción o desviación cubital. Entonces, flexor radial del carpo flexiona y abduce, flexor cubital del carpo flexiona y aduce. Ok, esas serían las funciones de estos músculos. Si nos vamos nosotros al plano profundo, vamos a identificar otro músculo que se va a llamar flexor superficial de los dedos. Este músculo flexor superficial de los dedos tiene 3 puntos de origen. Uno de los puntos de origen no los vemos aquí, pero sería en la epitróclea. Otro sería a nivel de la apófisis coronoides del cúbito y otro sería a nivel de la diáfisis del radio, de la cara anterior de la diáfisis del radio, de tal forma que va a formar 3 arcadas, de las que la más importante es la arcada fibrosa extendida entre el cúbito y el radio, porque pues va a permitir el paso de elementos nerviosos de la fosa del codo, que bueno, la fosa del codo es esta que estamos viendo aquí, hacia el interior del antebrazo, que bueno, sirve como puerta de entrada para el nervio mediano que estamos viendo aquí y la arteria cubital que estamos viendo acá. ¿Ok? Bueno, entonces el músculo flexor superficial de los dedos, para poder ver al músculo flexor superficial de los dedos, vamos a quitar los músculos epitrocleares y entonces este músculo va a formar 4 tendones, que van a entrar por el túnel del carpo. Y entonces vamos a auxiliarnos con este modelo para que vean ustedes cómo este músculo, que es el músculo flexor superficial de los dedos, hacia abajo se convierte en tendones que van a atravesar lo que conocemos como túnel del carpo. Y entonces vamos a identificar aquí nosotros 4 tendones flexores superficiales que van a estar retenidos por un retináculo que se va a llamar retináculo flexor. Esta concavidad que se está formando aquí entre los huesos del carpo la vamos a identificar nosotros aquí. Entonces, esta concavidad junto con el retináculo forman un túnel osteofibroso
a través del cual pues van a pasar los tendones flexores superficiales de los dedos, envueltos en vainas sinoviales, que bueno, esas vainas sinoviales las podemos identificar muy bien aquí, formando una serie de recesos ya denominados pretendinoso, intertendinoso y retrotendinoso, envueltos en una bolsa que se llama bolsa cubital, junto con otros tendones que vamos a ver un poco más adelante, para terminar insertándose, dividiéndose e insertándose en los bordes laterales de las falanges medias de los dedos. De tal forma que el flexor superficial de los dedos es un músculo que flexiona las articulaciones interfalángicas proximales de los tres dedos. Este músculo es inervado por el nervio mediano y bueno, en profundidad vamos a tener nosotros otro músculo que es el tendón flexor profundo de los dedos, que bueno, el flexor profundo de los dedos podemos ver muy bien su origen aquí. Véanlo en la cara medial del cúbito, borde anterior del cúbito, cara anterior del cúbito y cara anterior de la membrana interósea. Es un músculo profundo que bueno, aprovechamos la imagen para ver que va a recibir doble inervación, su lado cubital por el nervio ulnar cubital y su lado lateral por el nervio mediano, recibe doble inervación. Entonces este músculo flexor profundo de los dedos, después de originarse, forma 4 tendones profundos que de igual forma van a pasar por el túnel del carpo, que lo veríamos aquí. Vean el flexor profundo de los dedos aquí, que es el mismo corte que ya habíamos visto, y vean aquí estos 4 tendones del flexor profundo de los dedos, igual dentro de esta bolsa sinovial, que cuando vienen y se insertan en las falanges distales de los 4 dedos, van a dar la apariencia de que perforan al tendón flexor superficial de los dedos y se insertan en las falanges distales. De tal forma que el flexor superficial de los dedos, al insertarse en la falange media, flexiona la articulación interfalángica proximal, y el flexor profundo de los dedos, al insertarse en las falanges distales, flexiona las articulaciones interfalángicas distales. Y esta sería la función de los músculos flexores superficial y profundo de los dedos, que bueno, ya mencionamos, el flexor profundo tiene doble inervación. Y por último viene otro músculo que es el flexor largo del pulgar, que lo vemos originado en la cara anterior de la diáfisis del radio y en la cara anterior de la membrana interósea, y va a ser inervado por el nervio mediano. Este tendón es un tendón que va a entrar también por el túnel del carpo. Lo vamos a ver aquí envuelto en una bolsa sinovial propia que se va a llamar bolsa radial y que lo va a acompañar hasta su inserción en la falange distal del pulgar, de tal forma que el músculo pues va a realizar flexión de la articulación interfalángica del pulgar. El último músculo no lo vemos aquí, pero el último músculo se va a llamar músculo pronador cuadrado. Es un músculo que se va a originar en el borde anterior del cúbito y se va a insertar en la cara anterior del radio. Está en el tercio distal del antebrazo. Va a ser inervado por el nervio interóseo anterior, que es rama del mediano, y su función es tomar como punto fijo el cúbito y su punto móvil el radio para que ejecute el movimiento de rotación. Esos serían los músculos que vamos a estudiar nosotros en la celda anterior, recordando entonces que el nervio mediano inerva al pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos, una parte del flexor profundo de los dedos, que sería su parte lateral, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. El resto de los músculos que vamos a estudiar son músculos de la región lateral. Son 3: el braquio radial, extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. En especial estos dos músculos, braquio radial y extensor radial largo del carpo, son músculos que se van a originar desde el húmero, se van a originar en el borde lateral del húmero y en el tabique intermuscular lateral, que está en la región del brazo. Este músculo braquiorradial, que es el más superficial, junto con el pronador redondo y una línea que trazáramos
a nivel de la articulación del codo, van a formar un espacio de forma triangular, separados por el tendón del bíceps, que se va a denominar fosa del codo. Y que bueno, es importante porque el tendón del bíceps separa dos canales denominados canales bicipitales. El canal bicipital medial, donde localizamos la arteria braquial, el nervio mediano y una pequeña arteria que se llama recurrente cubital anterior, que no se alcanza a apreciar aquí, y las venas braquiales correspondientes, y un canal bicipital lateral donde apreciaríamos nosotros el nervio radial. Otro dato importante del músculo braquiorradial, aparte de hablar de su inserción, que sería en la apófisis estiloides del radio, es que entre el braquiorradial y el flexor radial largo del carpo se va a poder palpar la arteria radial y va a formar un canal que se va a denominar canal del pulso. Entonces, entre el braquiorradial y el flexor radial largo del carpo se forma este canal que se va a llamar canal del pulso. El músculo extensor radial largo del carpo, que lo vamos a ver nosotros aquí, entramos en modo anatómico, extensor radial largo del carpo, son músculos que logramos visualizar aquí, que al igual que el braquiorradial se van a originar en el borde lateral del húmero, el extensor radial largo del carpo, y el extensor radial corto es un músculo del epicóndilo, y estos dos músculos son músculos que van a originar tendones que se dirigen hacia la región dorsal, pasando profundos por los músculos que forman la tabaquera anatómica y van a terminar insertándose el extensor radial largo en la cara dorsal de la diáfisis del segundo metacarpiano y el extensor radial corto en la extremidad proximal del tercer metacarpiano. Estos tres músculos van a ser inervados por el nervio radial. Entonces, vemos aquí estos músculos que pertenecen a la celda lateral del antebrazo. Regresamos entonces a la imagen para que puedan ustedes integrar estos dos cortes en los cuales identificamos al flexor radial del carpo, el músculo, lo identificamos acá en tendón, el palmar largo, el músculo, lo identificamos aquí a punto de terminar en la aponeurosis palmar. El flexor cubital del carpo no lo vemos porque ya se está insertando aquí en el pisiforme. Bueno, aquí alcanzamos a ver todavía parte de sus fibras musculares. Vemos el flexor superficial de los dedos convertido en 4 tendones. Veo el nervio mediano que lo veía aquí. Veo el flexor profundo de los dedos aquí con sus 4 tendones. Veo al nervio cubital aquí, lo veo en el canal de Guyon acompañado de la arteria y las venas cubitales, y veo al músculo flexor largo del pulgar y veo su tendón aquí dentro del túnel del carpo. Vean que en el túnel del carpo hay 8 tendones que son flexores, superficial y profundo, y un flexor largo del pulgar acompañado del nervio mediano.